¿Cómo están, familia querida? Bienvenidos a esta transmisión. Gracias por conectarse. A quienes nos visitan por primera vez, esto es pensado en ustedes. ¿Cómo estás, mi querido Salatiel? Muy bien, Soy, gracias. Espero que tú también y todos los de la familia Semilla, los que por primera vez, segunda, tercera, cuarta vez, están aquí viendo el contenido. Saluditos, muchas gracias, Soy. Muy bien. Saludos y les invitamos a conectarse en nuestras redes sociales y también recuerden que los días lunes a partir del mediodía tenemos todo el material para que ustedes lo puedan compartir. No saben la cantidad de historias que hemos recibido acerca de cómo una canción, una poesía ha edificado a alguien. Así que les invitamos. Y también, mi querido Salatiel, si me permite recordarles la misión y visión de Semilla. Somos una comunidad multigeneracional apasionada por seguir a Jesús, que nos equipamos en su palabra para sumarnos a la restauración del mundo. Y Soy, tenemos dos noticias increíbles para todos los niños. ¿Cuántos niños crees, Soy, que hay aquí? Vamos a ver, wow, son muchísimos. Y para todos ellos, la primera noticia, tendremos campamento virtual, no te lo puedes perder. Yo sé que en esta pandemia muchos dicen, ya, un campamento de verano. Claro, tendremos nuestro campamento virtual en donde vamos a conocer los atributos de la Biblia, de Cristo, enseñanzas, reflexiones, amiguito, que créeme, te van a ayudar en tu edificación y además te vas a divertir, la vas a pasar increíble. Extiende esta invitación a tus amiguitos de la escuela, a los de tu familia, primos que tengas por ahí. El sábado 22 de agosto te esperamos de 9 a 3 de la tarde y si tienes entre 3 y 11 años, entonces, bienvenido. Estamos interesados en conocer la segunda noticia, Soy. Sí, es para que hoy, ahorita mismo, le digas a tu papi o a tu mami, ¿por qué no nos sigues en las redes sociales? Entonces, nos puedes encontrar como Club Semilla Kids en Instagram y Facebook. Ahí vas a poder encontrar toda la información referente a este campamento virtual. Le vas a poder compartir a tus amiguitos, a tus primos y muchas sorpresas más. Estamos muy contentos con todo el equipo que hace posible Club Semilla. Gracias, papis, maestros, amigos, colaboradores. Tienen un talento enorme y sobre todo un gran corazón que hacen que cada domingo todos los niños se diviertan, aprendan y crezcan en el conocimiento de la Biblia, de Jesús. Muchas, muchas gracias a todos los que han participado en Club Semilla, que por cierto, después de esta transmisión, puedes sumarte. Es más, tienes que sumarte sí o sí. No dejes que tus niños pierdan esta oportunidad. Después de esta transmisión, viene Club Semilla. Y para que se inspiren, aquí van unas imágenes. Miren, ellos son los nietos de Nena, hermana de Mari en Palm Springs, que después de creer y bautizarse fue a Durango a hablarle de Cristo a toda su familia. ¿De qué se trató la clase de hoy, hijo? ¿Y de qué le entendiste? ¿Qué le entendiste, pues? De que Jesús murió en la cruz, pero ahora está aquí con nosotros, de que hizo sacrificios por nosotros y puso sus leyes en nuestro corazón y así nos limpió de pecado, de que hay que acercarnos a Él, al orar y a leer su libro. Es increíble el gran trabajo que están haciendo maestros, padres, colaboradores. Muchas gracias. Y a ti, te invitamos nuevamente a que te sumes a Club Semilla Kids. Y ya que tenemos niños, pero también papás, tíos, vamos a adorar a nuestro Dios en familia. Si tú te quieres poner de pie, si quieres cantar, si quieres aplaudir, siéntete en la libertad de hacerlo. Y recordando lo que vimos en Hebreos 10:22, y lo leemos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Adoremos a nuestro Dios.
Dios verdadero, el principio y el fin. El Dios verdadero, me postro ante ti. De toda tribu y toda lengua, nuestra boca te confiesa, Señor. Dios verdadero, el Cordero y el León. El Dios verdadero, nuestro Salvador. De todo pueblo y nación, nuestro corazón te canta. Hermoso Dios, el gran yo soy, el Señor de la creación. Dios de amor, el gran yo soy, el Señor de la creación. Estrella de la mañana, desde el alma la alegría, desde el anochecer. El sereno de mi partida, el rocío, la alegría en el amanecer. El día sin fin. Dios verdadero, el principio y el fin. De Dios verdadero, me postro ante ti. Toda tribu y toda lengua, nuestra boca te confiesa, Señor. Dios verdadero, el Cordero y el León. De Dios verdadero, nuestro Salvador. De todo pueblo y nación, nuestro corazón te canta. Hermoso Dios, el gran yo soy, el Señor de la creación. Dios de amor, el gran yo soy, el Señor de la creación. Estrella de la mañana, desde el alma la alegría, hasta el anochecer. El sereno de mi partida, el rocío, la alegría en el amanecer. El día sin fin. Alegría sin fin. Oh Jesús, el día sin fin. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Jehová te librará de las trampas del cazador, te librará de cualquier peligro. El Señor te mandará sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán, en sus brazos no tropezarán tus pies con ninguna piedra. De nada temeré, pues Él a mi lado está. Él es mi escudo y mi refugio. Tú eres mi esperanza, Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Tú eres mi esperanza, Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Le invocarás y Él responderá y estará aún en el dolor. Has puesto en Él tu corazón de gozo y paz te llenará. Nunca solo estarás, siempre Él te guardará.
Hola Semilla, ¿cómo están? Hoy les voy a compartir uno de mis devocionales. Se encuentra en Salmos 46, 10 al 11 y dice: Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos estará con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias Señor por esos tiempos que estoy viviendo. Gracias porque a través de todo lo que está pasando he podido experimentar tu gracia y misericordia de una manera que jamás la había experimentado. Entiendo que de nada tengo el control y es hermoso saber que tú eres Dios. El Dios que conoce mi mañana, conoces cada decisión, cada pensamiento, cada paso, tú conoces mi corazón. ¿Cómo no adorar y exaltar al que me formó en el vientre de mi madre? Estaré quieta, porque tú eres Dios. Tú eres mi refugio y descansaré en ti. Gracias, Señor, por tu palabra de hoy. Amén. ¿Oramos? Padre Bello, gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu abrigo, Señor, por tu compañía, por tu redención, por tu salvación. Señor, has estado con nosotros en medio de cada prueba, en medio de cada dolor, en medio de cada lucha. Y estuviste representándonos a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, reconciliándonos con el Padre. Lo creemos, Señor, te lo agradecemos tanto, Señor. Y nos avisaste que en este mundo tendríamos tribulaciones y tormentos, pero que confiáramos, que tú venciste al mundo y creemos, Señor, que el que vence al mundo es el que cree. Que tú, Señor Jesucristo, eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Gracias porque nos has fortalecido en medio de la prueba, en medio de la enfermedad. Nos has ayudado, Señor. Oramos por las personas que han perdido sus familiares, Señor, que puedan tener una esperanza eterna en ti y un consuelo sobrenatural. Abrázalos, Señor, hermoso. A las personas que han perdido el empleo, Señor, y están pasando por situaciones económicas complicadas, Señor, darles oportunidades delante de ellos. Abre puertas, tú abres y nadie cierra, cierras y nadie abre. Abre las ventanas del cielo, derrama bendición, Señor, confiamos en ti. Tú eres, Señor, nuestro proveedor. También, Señor, trae paz en los hogares donde hay conflicto. Te pedimos que uses la cena virtual de matrimonios, Padre, para que podamos predicar el Evangelio. Y muchos hogares consideran a Jesucristo como la pieza principal, la piedra angular, Señor, de sus familias. Oramos por nuestros muchachos, nuestros jóvenes, Señor, que les des esperanza, Señor. Que puedan ellos confiar en ti, Señor, y así ser iluminados con un futuro, Señor, diferente al que han imaginado y del que muchos han querido correr. Padre, te damos gracias y te pedimos ahora que abras nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando, Señor, tu gloria en ella como en un espejo, seamos transformados de dentro hacia afuera, Señor, como por tu espíritu, a tu imagen. Oramos esto y más en tu nombre. Los semillosos decimos amén. Hebreos capítulo 11, comenzando en el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se fijan la conexión en es por tanto? Hay una conexión interesante con el capítulo anterior, donde se nos da la última y más severa de todas las advertencias que hay no solamente en la carta a los hebreos, sino en el Nuevo Testamento. Para aquellos que poco a poco se fueron deslizando de la verdad. Para aquellos que poco a poco pusieron en tela de juicio, como la serpiente antigua, la palabra de Dios, diciendo algo como, con que Dios ha dicho, pero yo digo esto. Poco a poco se fueron deslizando, sus corazones se fueron endureciendo, su mente entenebreciendo. Esto ha provocado a Dios, les ha mantenido en una infancia espiritual donde ni toman responsabilidad de su vida ni de la de alguien más siquiera. Debiendo ser maestros, son todavía niños. Y acá vemos que esa condición, esa desatención a la palabra de Dios, lleva a las personas a pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Una advertencia tremenda, pero Pablo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y entonces en el capítulo 11, conocido por algunos como el Salón de la Fama de la Fe, o el Salón de la Fe, o los Héroes de la Fe,
se nos da un retrato de aquellos que nos precedieron. Pero lo interesante es de que esa lista la encabezamos tú y la encabezamos nosotros, yo, acerca de la fe. Pero antes de ir a la lista, vayamos a la famosa definición. Es, por tanto, por el contexto que acabo de mencionar, que describe a los que tenemos fe para salvación. La fe es la certeza de lo que se espera, y escucha esto, la convicción de lo que no se ve. Si el ojo es el órgano que Dios nos dio para poder tener certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que vemos, ¿no? Y ser alertados de dónde andamos, cómo andamos, etc. La fe es algo así como un órgano que nos da la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Trabaja o funciona muy similar al ojo. Por eso yo he titulado a esta reflexión, la fe tiene ojos. 3 puntos. Que miran a una persona, en primer lugar. En segundo lugar, que miran a las promesas. Y en tercer lugar, que miran hacia el futuro. Una persona, las promesas y hacia el futuro. Y es interesante cómo la definición de la esperanza es muy, muy sencilla. Es el gozo anticipado de las cosas, ¿no? Sencillo. Pero cuando Dios no está en la ecuación, cuando Dios no sostiene la esperanza se desvanece. El índice de suicidios ha aumentado muchísimo. Esta pandemia no ha traído, sino ha revelado la desesperanza en la que el ser humano vive, porque la fe se enfoca en una persona, se enfoca en Dios. La esperanza se enfoca en el futuro, pero la fe se enfoca en Dios. Y un futuro sin Dios es incierto. Un futuro o una esperanza sin Dios se desvanece. Por eso las personas sin Cristo viven sin fe, sin Cristo y por lo tanto sin esperanza en este mundo. La verdadera esperanza es la que es sostenida por la fe en una persona, en el Hijo de Dios. Para que tú tengas esperanza en el futuro, necesitas tener fe en el Hijo de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y se nos va a hablar de este testimonio que hasta el día de hoy resuena fuertemente acerca de todo lo que la fe es capaz de hacer en la vida del creyente. ¿Quién encabeza la lista de estos héroes de la fe, de este salón de la fama? Tú, tú y yo. Por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es interesante que lo que se ve, pues hay que esperarlo. Lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Lo que tú ves es temporal, lo que no ves eterno. Y para poderlo ver, lo que trasciende y lo eterno, se requiere la fe. En primer lugar, que mira a una persona. En el caso del verso 3, pues al Creador. Cuando tú ves la creación, esta es el testimonio de un Creador inteligente, poderoso, pero también lleno de misericordia, que nos ha creado a su imagen y nos ha puesto en su creación para llenar su creación de su conocimiento. 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín su hermano, ¿se acuerdan? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, ya que la ofrenda de Abel le agradó a Dios y la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. En Génesis 4 se nos dice que mientras Abel dio lo mejor, Caín simplemente dio. Y acá dice que esto es un testimonio, porque a un muerto habla por ella. Dice que alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de que, y muerto aún habla de ella. Es muy interesante que la fe entonces
trasciende las puertas de la misma muerte, porque Abel, experimentando la muerte, todavía su fe da testimonio de que él era justo. Y por otra parte, Enoc, este personaje que le han querido hacer misterioso por los muchos libros y escritos que algunos siglos antes de Jesucristo fueron escritos en su nombre, no los escribió él. Este personaje, repito, místico, porque no murió, porque fue trasladado, porque fue transpuesto. La Biblia no pone un ápice o no pone un gramo, no pone absolutamente nada de misticismo en él. Dice simplemente esto, que por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice Génesis 5, simplemente que Enoc se atrevió a caminar con Dios. Qué interesante que la fe en Dios se atreve a mirar la creación y concluir que detrás de la creación hay un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Se atreve a ver la muerte y tener incluso esperanza en la resurrección. Pone sus ojos más allá de la muerte. Y también la fe, en el caso de Enoc, ve a Dios y se acerca. Ya en el capítulo anterior, en el verso 22, dice: acerquémonos pues con corazones sinceros. La fe ve a Dios y recibe esta invitación de venir y descansar en Él, de tener comunión y compañerismo con Él a través del mediador, que es Jesucristo, Señor nuestro. Verso 6 concluye esta sección. La fe mira a una persona. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios no dice que crea que hay un Dios. Es diferente creer a creer que hay un Dios y creerle a Dios, ¿no? Dice el libro de Santiago: ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Es importante creer el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y esto dice Primera de Juan, capítulo... no recuerdo el capítulo, pero dice que el que tiene el Hijo de Dios, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Si tuviese ya 5:11, pero eso no es importante. Es importante es que está escrito en la palabra que Dios ha dado testimonio. Y lo importante es creer el testimonio de Dios. No tanto una fe subjetiva, sino una fe objetiva en una persona y su testimonio. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él premia o galardonea o es galardonador de los que le buscan. En segundo lugar, la fe mira a las promesas. Verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Increíble. Noé, como todos los personajes de la Biblia, dice Génesis 8, halló gracia delante de Dios. A Noé la Biblia no le atribuye ninguna virtud y aquí se nos dice que él condenó al mundo. ¿Cómo condenó al mundo? Simplemente porque se atrevió a creer el testimonio de Dios y la promesa de Dios. Dios habría de traer un juicio al mundo. Y es como cuando alguien en una familia decide poner su confianza en Jesucristo, pone en evidencia a todos aquellos que deciden no hacerlo. Cuando yo creí en Jesucristo, tenía aproximadamente 21 años, mi hermano 2 años y medio más, y mi hermano tardó un par de años más en rendir su vida y su corazón a Jesucristo. Y es muy interesante que cuando vino la luz, el evangelio a nuestra casa, puso en evidencia que mi hermano entonces tenía un corazón duro e incrédulo para con Dios, ¿no? Y gracias a Dios que él fue convencido
de la justicia de Dios, de su gracia, de su necesidad tremenda de un Salvador, y finalmente se rindió a Cristo. En el caso de Noé, dice que su fe condenó al mundo, porque su obediencia a Dios, su confianza en Dios, puso al descubierto la dureza del corazón de toda la humanidad que quedó anegada en agua. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Un lugar que había de recibir como herencia, una tierra. Y salió sin saber a dónde iba. El proceso fue un poco más largo, pero la Biblia le atribuye gracia a Dios, ¿verdad? Y bueno, no habla de tanto de sus errores como de la virtud de Abraham de haber obedecido a la promesa de Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Te suena familiar? Morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es muy interesante que caminando, atravesando como un peregrino, a través de la tierra que Dios le habría de dar a su descendencia, Abraham caminó como un extranjero, anhelando y confiando en aquella ciudad que Dios le habría de dar, donde el arquitecto no es el ser humano, sino es Dios mismo. Así vivimos las personas que tenemos fe en Dios y fe en sus promesas. Tenemos una certeza y una esperanza en el futuro porque hemos creído en una persona y en las promesas que Él nos ha dado. Verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Otra vez, la fe se enfoca o mira hacia las promesas de Dios. Y en el caso de Sara, pensó que Dios era fiel. ¿Por qué Dios es fiel? Porque Dios es todopoderoso y Él no es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho. Y así como ha dicho, la Biblia dice que todo lo que está escrito acerca de Jesús tiene cumplimiento. Dios es fiel. No es fiel a mí, como dice la canción. Es fiel a su palabra. Es fiel a lo que ha dicho y es fiel a sus promesas. Y Sara, con toda su debilidad, siendo anciana, Abraham casi muerto, se aferró a creer que Dios era fiel y que Él era fiel a lo que Él había prometido. La fe mira a una persona, pero también la fe mira a sus promesas. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. La fe traspasa las puertas de la muerte. Miraron de lejos las promesas, creyeron las promesas y saludando las promesas. Saludando significa recibiéndola. ¿Cómo saludas a alguien que tienes mucho tiempo de no ver, que amas muchísimo y que está muy cerca de tu corazón? Bueno, ¿cómo la saludábamos antes de la pandemia y cómo pronto nos vamos a saludar? Con abrazos, con generosidad, con mucho amor. A eso se refiere. Estos murieron sin haber recibido lo prometido, pero eso no les impidió de no mirar de lejos estas promesas, no creer estas promesas y no abrazarlas y vivir por ellas. Dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces, la manera de Abraham de vivir, la manera de los cristianos hebreos de vivir siendo perseguidos, sin tener una morada segura y permanente en este mundo, daba a entender claramente que buscaban una patria. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos tú y cómo vivimos yo? ¿Estamos muy aferrados a las cosas materiales? ¿Estamos muy aferrados a las cosas temporales? ¿Nos impiden tener una esperanza? A veces
Por eso dice que la prosperidad de la gente que no considera a Dios les echa a perder, porque a veces la prosperidad económica te nubla la vista para ver con esperanza el futuro, ¿no? Pues si se hubiesen estado pensando en aquella ciudad de donde Abraham había salido, él claramente tenía tiempo de regresar, verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, aunque eran peregrinos, aunque eran extranjeros, aunque eran pastores de ovejas, aunque eran personas que, por ejemplo, los egipcios los despreciaban porque eran pastores de ovejas. Dios no se avergüenza, al contrario, Dios los aprecia porque tuvieron fe y confianza en la persona y en las promesas que Dios a este pueblo les había dado. En Dios y en sus promesas, a eso me refiero. Dios, de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado el Señor una ciudad. Qué interesante. Ojo que parece ser que esto se acerca a un gran finale. La ciudad, el tabernáculo, la habitación de Dios, celestial, no hecha por manos humanas. Y aquí ya con más claridad se nos dice que es una patria, que es una ciudad. Eso es interesantísimo, que nosotros necesitamos anhelar, porque este lugar donde vivimos, en un sentido, no es nuestro hogar, pero en otro sentido sí es nuestro hogar, porque Jesucristo traerá cielos nuevos y tierras nuevas y tierra nueva a este mundo que Él creó y que no creó en vano, donde more la justicia y donde cada rincón del planeta sea lleno del conocimiento de Dios. Esta es nuestra esperanza. Nosotros tenemos esperanza en el futuro porque tenemos la fe puesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra y que envió a su Hijo Jesucristo a reconciliar el cielo, la tierra y todo lo que está debajo de la tierra con Él a través de la sangre de su cruz. Por eso tenemos esperanza en el futuro y no en ninguna otra cosa más. En tercero y último lugar, una porción un poco más larga, la fe ve a una persona, la fe mira sus promesas, las considera, se enfoca en ellas, pero la fe también tiene ojos para mirar, observar, contemplar el futuro. Verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Recuerdan cuando el Señor probó a Abraham y le dijo, ofréceme a tu hijo, tu único hijo? Y sin discutir con el Señor, simplemente obedeció, tomó a su asno, tomó a su hijo, tomó la leña y fue al monte Moriah para ofrecerlo en sacrificio. Pero esto parece a simple vista contradictorio, porque Dios le había dicho que en Isaac, en este hijo, le sería llamada descendencia y que de este hijo Dios produciría una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y ahí estábamos nosotros incluidos en esta promesa, ¿no? Y entonces dice, verso 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En otras palabras, Isaac regresó de la muerte, da testimonio de la resurrección de Jesucristo, porque él, teniendo ya el cuchillo para matar a su hijo y ofrecerle el sacrificio, el ángel le para la mano y dice, no lo mates, ya conozco que temes a Dios. Y la Biblia dice que Dios se proveyó de sacrificio, esto es, se ofreció a sí mismo. Jesucristo se proveyó en rescate por todos nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la fe ve al futuro, pero ve al futuro más allá de la muerte. E Isaac, repito, es prueba de ello. Y pensando en esto, dice acá el verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que están por venir, acerca del futuro. Por la fe Jacob, por ejemplo, otra vez al morir, la fe ve más allá de la muerte, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y sigue hablando del tema de la muerte. José, al morir,
mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Recuerdan? Háganme una promesa que no dejarán mis huesos aquí en Egipto. José era el señor de Egipto, era el segundo después de Faraón. Él bien pudo haber sido embalsamado y se le pudo haber dedicado a una de estas grandes pirámides extraordinarias, ¿no? Como prueba, repito, de su realeza y majestad, si tú quieres. Pero él dijo, no, este no es mi hogar, esta no es mi patria. Lleven mis huesos con ustedes, porque Dios vendrá, nos visitará y nos salvará. Y Dios es fiel y Dios es bueno y Dios es poderoso, que llegó, los visitó y salvó a su pueblo. La gente de fe, los grandes hombres de fe, su fe ha trascendido las puertas de la muerte. Y este lugar y este tiempo ha quedado más que demostrado. No solamente que no es su casa permanente, sino que buscan una casa celestial. Y bueno, verso 20 nos habla ahora acerca de Moisés. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. La fe escoge antes la ciudadanía celestial, ¿no? Que vivir lejos de Dios, que identificarse, acá dice, y gozar de los deleites temporales del pecado. Otra vez, la fe trasciende las puertas de la muerte y se enfoca en las cosas eternas. Lo que ves es temporal, lo que no ves eterno. Y en un acto de fe, Moisés también escoge ser maltratado con el pueblo de Dios, teniendo por mayores riquezas la vergüenza, la burla de Cristo, ¿no? Que los tesoros de los egipcios, por una cosa, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y quién es el galardón? Según el verso 10, capítulo 10, verso 35 de esta misma carta. No pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, recompensa, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. El galardón y la promesa parece ser que son maneras diferentes de una misma realidad, de hablar de una misma realidad. ¿Cuál es esta? Verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Tenemos nuestra riqueza, tenemos nuestra confianza en la persona y en la obra de Jesucristo. Por eso hay un salmo que me encanta, el Salmo 16, y lo pone poéticamente de la siguiente manera. Dice, porque no permitirás, porque no dejarás mi alma en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta realidad de estar enriquecido, enfocado con la persona de Jesucristo, el cual todavía un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y entonces el verso 27 del capítulo 11 dice, y dejó Egipto y no temió la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. La fe ve el futuro, pero el futuro sin Dios no trae esperanza. La fe se atreve a ver el futuro, y en el futuro lo que tenemos es el regreso glorioso de Jesucristo, aquel que vendrá por nosotros para que donde Él está, nosotros también estemos con Él, aquel que un día nos dirá, después de todas las luchas, de todas las pruebas, nos dirá algo así como, bien, buen siervo, buena sierva, fiel. En lo poco, en la confianza, en la obediencia, en la fe fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo mismo de tu Salvador. Y el Salmo 23 dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. La fe, repito, trasciende las puertas de la misma muerte. Y Moisés se atrevió a desafiar la ira del rey porque se mantuvo viendo a este galardón,
al invisible, el regreso glorioso e inevitable del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. No había todavía una ley dada a él, no había todo este sistema ceremonial de sacrificios de animales que eran acusatorios y revelaban la necesidad del hombre de un Salvador. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo hemos estudiado. Antes de eso, esta sangre que ponían en el dintel de la puerta les cubría y anunciaba: un día Jesús derramaría la sangre que nos redimiría y nos salvaría del pecado y de la misma muerte. Y Moisés se atrevió a creerlo. Verso 29 está curiosísimo. Por la fe pasaban el mar rojo como por tierra seca. Y dice, intentando los egipcios hacer lo mismo, pero no les resultó. Los egipcios dijeron, pues ellos tienen un futuro esperanzador, pudieron cruzar el mar rojo, pues vamos nosotros a cruzar el mar rojo, aunque se vea amenazante. Pero un detalle, Faraón, tú no tienes a Dios de tu lado. Ese es el punto, ¿no? Y acá nos dice el Señor, nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En otras palabras, ellos intentaron hacer lo mismo y fueron ahogados, porque en su futuro no estaba Dios. Por lo tanto, perdieron la esperanza y perdieron la vida. Pero por la fe 30 cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿No parece una cosa extraña? Un ejército que en lugar de enfrentar, derribar muros, se dedica simplemente a dar vueltas a una ciudad y a tocar la trompeta. Para muchas personas la vida y la fe cristiana y la vida cristiana parece incongruente, pero para nosotros es cada vez un mayor peso de gloria. Para los que se pierden es locura, para nosotros es poder de Dios el Evangelio para salvación a todo aquel que en él cree. Lo mismo Rahab, verso 31, la ramera, no pereció juntamente con los que desobedecieron, habiendo recibido a los espías en paz. Qué incongruente suena que Rahab, una ramera no judía, sea parte del linaje y de las genealogías escritas en Mateo, de donde vino el Salvador del mundo. Siempre Jesús identificándose con lo más bajo, con lo vil, con lo menospreciado, para avergonzar a aquellos que se jactan en las cosas temporales y no ponen su confianza en las cosas eternas. ¿Y qué más digo? Verso 32. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Qué quisiera decir el autor de Hebreos de todos ellos, de estos jueces? Barak, Sansón y Jefté. Ahora del rey David, así como de Samuel y de los profetas. Verso 33. Porque por fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ahí me sonó como a Daniel. Apagaron fuegos impetuosos, ahí me sonó como Sadrach, Mesach y Abednego. Evitaron filo de espada, me sonó como a Jeremías. Sacaron fuerzas de debilidad, ahí me suena como a Esther, que cuando la confronta Mardoqueo, Esther, quizá para un momento como este, has venido a ser la reina del rey Asuero, preséntate y aboga por tu pueblo. Y ella dijo, pues lo haré, y si muero, pues que muera. Y sacó fuerzas de debilidad y halló gracia delante del rey y mandó un edicto que todo lo que había dicho acerca del pueblo judío se revirtiera. Y Dios así, a través de una mujer débil que puso una pequeña confianza en un gran y poderoso Dios, Dios hizo proezas. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y esto bajo el ministerio de los profetas Eliseo y Elías. Pero, escucha esto, verso 35. Aquí hay un contraste. Otros fueron atormentados. Unos recibieron a sus muertos por resurrección y otros no. Unos fueron librados
y otros no, porque la fe trasciende las puertas de la muerte y el galardón no es para esta vida solamente, sino en Cristo hemos recibido una promesa y la promesa es la vida eterna. Entonces, qué interesante. Mira el estilo de vida de una persona de fe. Es como Jesús dijo, en el mundo tendrán sufrimiento y aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y como dice Pablo a los filipenses, nos es necesario, nos es concedido no solamente creer en Cristo, confiar en Cristo, sino padecer por causa de su nombre. Nosotros, nuestros pecados nos hacían reos de muerte, pero Jesucristo nos ha adoptado, nos ha dado vida, nos ha dado una herencia y nos ha dado sus promesas preciosas. Por lo tanto, lo que sucede en esta vida no tiene tanta trascendencia con lo que Dios ha hecho a la luz de la eternidad para su gloria en cada uno de nosotros. Por eso estas personas fueron atormentadas y no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y Jesús habló tanto de eso. ¿De quién quieres la recompensa? ¿De los hombres o la recompensa que viene de Dios? ¿Quieres ser rico para con los hombres temporalmente o quieres ser rico para con Dios? ¿No? ¿Dónde están tus riquezas? Si tú quieres ganar tu vida en el presente, en lo temporal, la vas a perder, pero si estás dispuesto a perderla por el testimonio de Cristo, tú la vas a hallar. Verso 36, otros experimentaron vituperios, burlas, azotes y además de esto prisiones y cárceles. La fe está asociada con el martirio, con el sufrimiento, pero con el consuelo, con la ayuda y con la esperanza de una resurrección de entre los muertos. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Para el mundo, escoria, vil, lo menospreciado, pero Dios escogió, repito, lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, para que nadie se jacte delante de él. Por lo tanto, el verso 18 dice, aunque eran pobres a los ojos de los hombres, el mundo no era digno de ellos, porque estos eran príncipes, estas eran princesas, hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, pueblo escogido por Dios para anunciar sus virtudes a un mundo que no le conoció y le crucificó. El mundo no es digno de estos hombres, aunque al parecer, ante los ojos del ser humano, vivan de una manera tan terrible. Porque, repito, la fe trasciende las puertas mismas de la muerte. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Últimos 2 versos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Si tuviéramos nuestra esperanza en las cosas temporales, esto sería súper frustrante. Oye, después de haber sufrido tanto y esperado tanto, no recibieron lo prometido. Me hace recordar a la mamá de Cintia Ortiz, ¿te acuerdas? Esposita de Gil, nuestros pastores en el desierto alto, que ella fue una chica que fue educada en el evangelio, pero cuando era joven fue rebelde. Su mamita le dio testimonio de una vida de obediencia, de fe, de entrega, todo lo que estamos viendo acá. Pero en ese tiempo Cintia no tuvo oídos para Cristo, ¿no? Su mamita murió creyendo que sus oraciones algún día serían escuchadas. ¿Y qué crees? Dios la escuchó. Ella, si tú quieres, murió sin recibir lo prometido, pero creyendo que lo recibiría. Y ahora Cintia, junto con Gil, su esposo, y Ryan, su hijito, es una familia preciosa que ama y sirve a Dios y que
no pasa otra cosa por su mente y por su corazón que extender el reino de Dios ahora en este desierto alto que la vio crecer, desarrollarse y que le ha dado también Dios la oportunidad ahora de servir, ¿no? Y así es la vida de la fe, ¿no? Así es la vida de la fe. Cuando se acaba esta vida no es el fin de la historia. Repito, lo temporal es pasajero. Lo que ves es pasajero, perdón. Lo que no ves es eterno. Y para tener esperanza hace falta Dios en la ecuación. Último versículo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos vieron, saludaron las promesas y la mayor de todas, la venida del Mesías, pero nosotros estamos después de la cruz, siendo reconciliados con el Padre, siendo recibidos como parte del pueblo de Dios y junto con todos aquellos que son parte de este pueblo, que ha enfocado su mirada en Dios, que ha puesto su corazón en sus promesas y sus ojos en el regreso glorioso de Jesucristo. Somos aquellas personas que hemos alcanzado buen testimonio, esto es, podemos dar testimonio con nuestro estilo de vida que Dios es real, que Dios es eterno, que Dios es el Salvador del mundo. Y este pues es el salón de la fama de la fe, el cual tú y yo encabezamos. ¿Qué les parece si honramos a Dios celebrando su mesa, participando de esta cena? Padre precioso, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de reflexionar en las verdades eternas y preciosas de tu evangelio, Señor. Gracias, Padre, que podemos, como Jacob, como José, como el mismo Moisés, como todo, Señor, ver la vida más allá de la muerte. Y Padre precioso, el venir a tu mesa es increíble, porque cuántas personas estarán participando de esta comunión que han perdido un ser querido y que al participar de esta mesa recordamos que tú eres la resurrección y la vida y que has ofrecido la provisión y el pago, Señor, por nuestros pecados y nos has redimido para ti y que pronto estás por manifestarte, Señor. Te damos tantas gracias por eso, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en ti, nuestro corazón en tus promesas, Señor, y los ojos en tu regreso glorioso. Y dice la palabra de Dios, porque yo les he enseñado lo mismo que recibí, que la noche que Jesucristo fue entregado tomó pan. Y él, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y después de haber cenado, el Señor alzó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Tomemos juntos la copa. Gracias, Señor, porque eres real y nos has dado una esperanza viva, Señor. Y, Señor, creemos que tú estás con nosotros en nuestras tribulaciones y que por medio de ti somos más que vencedores, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni pandemias, nada nos puede separar, Señor, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna crisis. En ti estamos completos, estamos seguros. Ayúdanos a vivir nuestras vidas de tal manera que testifiquemos que tú eres real y que premia, Señor, a todo aquel que espera en ti. ¿Y cuál es el premio? El regreso glorioso de nuestro Salvador y Señor. Bien, Semilla Retro. Hoy le ponemos una pausa a la videocasetera celestial del concierto de Semilla de Mostaza en Monterrey, porque hay una canción que se llama Perseguidos y Angustiadas, de mi amigo Alejandro Alonso.
basada en este capítulo del libro de Hebreos, en el capítulo 11. Alejandro Alonso yo lo conocí cuando yo tenía 22 años, no le conocí personalmente, sino su música. Él fue voz principal de este proyecto llamado Maranatha Music. Cantaba canciones, no se van a acordar, ni las conocen, como Mi paz te doy a ti. Esas canciones tocaban muchísimo mi corazón mientras yo me bebía los evangelios y lloraba sobre mi Biblia, confiando en Cristo, poniendo mi vida en manos de Dios. Y después le conocí. Él se fue de misionero a Santiago de Chile. Un saludo a nuestros amigos chilenos, por cierto. Y estando allá, esta banda que yo dirigía, Torre Fuerte, fuimos a cantar allá. Y pasamos un muy buen tiempo con él, predicamos a Cristo muchas veces porque fuimos varias veces a Chile, estando él allá. Y ahora resulta que es nuestro vecino, vive acá la iglesia que pastorea está en San Marcos, en el condado de San Diego. Bien, sin tanto preámbulo les presento esta canción que toca mi corazón, me bendice, me inspira. Espero que también les bendiga y les inspire, y se llama Perseguidos y Angustiados, y dejo a Alejandro Alonso que nos la presente. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Alonso y quiero enviar un saludo a todos mis amigos de Semilla y dejarlos con esta canción que escribí basada en Hebreos 11, se llama Perseguidos y Angustiados. Perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor. Aunque vivan olvidados, siempre los recordaré, pues resplandecen en la gloria de Dios. Llenos de gozo salieron para llevar su mensaje de luz. En oscuridad nos hablaron de aquel que murió en la cruz para darnos libertad de toda maldad y amarnos por la eternidad. Perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor. Aunque vivan olvidados, siempre los recordaré, pues resplandecen en la gloria de Dios. Con voluntad incansable rompieron tierra y montaña al sembrar la semilla de bondad, y su fruto 100 por 1 adera para poder rescatar de la humanidad a los que reciben la verdad. Llenos de amor salieron a sembrar con la ilusión de pronto cosechar. Por fe vencieron, alcanzaron promesas y conquistaron con exhibiendo el testimonio
aunque vivan olvidados, siempre los recordaré, pues resplandecen en la gloria de mi Dios. Perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor, aunque vivan olvidados, siempre los recordaré, pues resplandecen en la gloria de Dios. Aunque con lágrimas sembraron, se reirán. Pues la agonía del pasado pasará, pasará, pasará. Oh, los que escucharon recibieron perdón. Fueron buscando aquella patria celestial, perseguidos y angustiados, de todos desamparados, de los que el mundo no era digno de su amor.